Sí, bueno, sí. Toda gente que me choreaba había ahí. Todo. Todos los que trabajan en la oficina. Conocido por su extraordinaria narración y su apasionada música, Leonardo Fabio fue una figura querida que tocó los corazones de millones. Sin embargo, la historia de su vida también encierra un profundo dolor, marcada por pérdidas personales, incluida la trágica muerte de su hijo. Hoy reflexionamos sobre la tragedia de Leonardo Fabio y el dolor por la pérdida de su hijo. Si te gusta Leonardo Fabio, comentemos uno a continuación para hacérselo saber. Dificultades durante su infancia. Nacido como Fuad Jorge Juri, Fabio era hijo de Jorge Juri Atraj, un inmigrante sirio-libanés y hermano del escritor y director Jorge Zuhair Juri. Fabio, que reflexionaba sobre su difícil educación, recordó que solo había terminado el 4º grado y no estaba seguro de si su hermano había terminado el 3er grado. Los dos recién empezábamos a adaptarnos a la vida en Buenos Aires cuando yo tenía 21 años y él 19. Tuve dificultades para integrarse en la sociedad, lo que puede ser la razón por la que solo puedo escribir sobre aquellos que están al margen de la sociedad y los criminales. Es difícil hacer cambios mientras la clase media esté presente porque se siente como un colchón asfixiante. Su infancia se caracterizó por un ambiente estricto que frecuentemente tenía un sentimiento opresivo. Fabio desafió con frecuencia sus estrictas normas morales mientras crecía en un pueblo que tenía rasgos de la Edad Media. A raíz de la crudeza de Luján de Cuyo, nos sentimos obligados a insultar y rebelarnos contra él. Al compartir, enfatizó cómo esta actitud desafiante sirvió como fuerza impulsora detrás de su trabajo creativo. La atmósfera de la que intentaba alejarse se convirtió en un motivo destacado en sus obras y la utilizó como reflejo de ese entorno. En su juventud, Leonardo no solo estaba interesado en expresar su lado artístico. Fue una lucha interminable contra las fuerzas opuestas. Era consciente, incluso antes de nacer, de que tendría que soportar una vida de miseria y desamparo. Afirmó, «Soy un peronista que hace cine, y eso invariablemente refleja», destacando el orgullo que tenía por sus convicciones políticas. «Soy cineasta al mismo tiempo». Sus ideales a veces iban en contra de la realidad que vivía. Su deseo era convertirse en sacerdote, pero era demasiado salvaje para seguir esa carrera. Por el contrario, se enroló en el ejército, solo para encontrarse en una situación humillante donde tuvo que buscar limosna en la estación de jubilados de Buenos Aires. Este hecho le hizo sentir vergüenza de su juventud. La familia fue abandonada por su padre y su madre. Laura quedó a cargo de ellos después, como hábil escritora radiofónica. Laura compuso obras que le dieron poco empleo a Leonardo y le dieron una mirada al mundo de la interpretación. Todas estas obras fueron escritas por Laura. Sin embargo, el tiempo que pasó tras las rejas estuvo plagado de conflictos. Debido a sus actividades disruptivas, con frecuencia evadió la captura o fue expulsado de la escuela. Además, se enfrentó a problemas legales, incluido un período en la cárcel por un pequeño robo. Estos eventos eventualmente jugarían un papel importante en la configuración de su narrativa y desarrollo de personajes. Fabio siguió a su madre en la profesión artística como actriz de doblaje en Mendoza cuando ella se había consolidado en el negocio de la radio. Cuando eso, se mudó a Buenos Aires, donde eventualmente se convertiría en actor de telenovelas. La madre de Fabio trabajaba en el negocio de la radio desde hacía bastante tiempo. Cuando él tenía entre 17 y 18 años, mi madre se arriesgó y me eligió para el papel principal de un libro de radio. Como no sabía qué más hacer en ese momento, comencé a trabajar en la radio. Si no hubiera empezado a trabajar en la radio, habría terminado como un criminal. Según afirmó en un pasaje extraído de una entrevista que fue incluida en el último libro escrito por Florencia Halfon, Fabio Vigente. Y si más tarde me senté detrás de las cámaras, fue con el único propósito de evitar que me metieran en la cárcel. Fabio, al ser preguntado sobre su juventud, hizo la siguiente afirmación. Yo era tan feliz cuando era niño, más feliz que mucha gente que vivía en la ciudad. Esos jóvenes pueden sentir dolor por el hambre, pero pueden disfrutar corriendo descalzos por las calles.
enfatizó la resiliencia del espíritu humano al centrarse en el potencial de encontrar la felicidad en medio de las dificultades, lo que se convirtió en un tema recurrente en su trabajo. En su opinión, era de suma importancia presentar a los niños un mundo más amplio que se extendiera más allá de su entorno inmediato, demostrándoles así el esplendor y la felicidad que la vida tenía para ofrecer. Su arte fue moldeado por los recuerdos de su juventud y los desafíos que enfrentó. Estos recuerdos resonaron poderosamente en sus películas, transformándolas en obras que han resistido la prueba del tiempo y continúan siendo aclamadas y debatidas. A pesar de estos desafíos, el entusiasmo de Leonardo por el cine floreció, principalmente como resultado del impacto que su madre tuvo en él. Recibió algunos papeles modestos en Radio Mendoza como resultado de su estímulo para seguir su carrera como actor. Gracias a estas experiencias pudo incursionar en el negocio del cine y fue entonces cuando empezó a trazar su propio camino. Su primera gran película, Crónica de un solo niño, que se estrenó en 1964, capturó eficazmente los desafíos que enfrentó durante su educación. Fue recibido con elogios generalizados de la crítica, lo que lo estableció como una estrella en ascenso. Los que tuvieron éxito fueron desterrados. Leonardo Fabio fue el director de la película El romance de Aniceto y Francisca, que se estrenó en 1967. La película contó con Federico Lupi, Elsa Daniel y Maria Banner. Debido a que demuestra la propia visión narrativa y creativa de Fabio, esta película es generalmente considerada como uno de los mayores ejemplos del cine argentino jamás compuesto. El panorama del cine argentino, por otra parte, comenzó a sufrir transformaciones significativas a finales de los años 60. La primera película de Fabio, The Dependent, basada en una novela escrita por su hermano Suher Yuri, se estrenó en 1969. En un decepcionante giro de los acontecimientos, el Instituto Nacional de Cinematografía, conocido como INCA, designó la película como exhibición no obligatoria, lo que significó que ya no era elegible para recibir ayuda del gobierno. El hecho de que Fabio se viera obligado a afrontar difíciles realidades financieras como resultado de este fracaso tuvo una enorme influencia en su capacidad para producir películas. Cuando Fabio se enfrentó a estos desafíos financieros, tomó la decisión inesperada de seguir una carrera en el canto. En última instancia, esta elección le ayudaría a financiar sus proyectos cinematográficos. Fuiste mía un verano, que se estrenó en 1968. Tenía el tema principal además del éxito. Posiblemente, Regálate una Rose, como se le conocía más a menudo. Fue la popularidad del disco la que lo catapultó a la escena mundial. Y fue durante su participación en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar en Chile que lo logró. El meteórico ascenso de su éxito como músico le permitió financiar una cantidad significativa de sus proyectos cinematográficos. Sin embargo, mientras estaba en la cima de su carrera musical, tomó la decisión de regresar a la dirección cinematográfica y centró sus esfuerzos en su proyecto posterior, Juan Morera, que se estrenó en 1973. La carrera de Fabio dio un gran giro para mejor con el estreno de esta película, que no solo lo consagró como un cineasta poderoso, sino que también se convirtió en una de las películas más vistas en los anales de la historia del cine chileno. El desastre, sin embargo, ocurrió en 1976 cuando un golpe militar en Argentina condujo al establecimiento de una dictadura cruel. Esto ocurrió al mismo tiempo que su carrera florecía. Fabio descubrió que estaba viviendo represión y censura, lo que lo puso en una situación difícil. Como su seguridad estaba en peligro, tomó la difícil decisión de abandonar Argentina y exiliarse. El exilio de Fabio duró cerca de 2 años, tiempo durante el cual viajó con su familia a países latinoamericanos. Se radicaron en Pereira, Colombia, donde continuó interpretando su música, recorriendo varios países del mundo. A pesar de los desafíos del exilio, estar lejos de su tierra natal, lidiar con la pérdida y navegar una nueva vida, Fabio canalizó estas experiencias en su arte,
impregnando su trabajo con el dolor y el anhelo de un alma desplazada. En la década de 1980, después de la restauración de la democracia en Argentina, Fabio regresó a su tierra natal, rompiendo una pausa de 17 años en la realización de películas. Estrenó la exitosa biografía Gatica, El Mono, y la siguió con el ambicioso documental de 6 horas Perón, Sinfonía del Sentimiento. El espíritu perdurable y la resiliencia de Fabio brillaron mientras se adaptaba al cambiante panorama del cine argentino, culminando en su última película, Aniceto, 2000, una nueva versión musical de su trabajo anterior, el romance de Aniceto y Francisca, reimaginado como un drama inspirado en el ballet. Mentiras, depresión y el inevitable divorcio. La historia de amor entre Leonardo Fabio y María Banner es una de las más icónicas del cine argentino. Sus caminos se cruzaron por primera vez en 1957 durante el rodaje de El Secuestrador, y se reencontraron en 1959 mientras trabajaban en La Ardiente Oscura. Sin embargo, fue en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata donde realmente su romance cobró vida. Fabio, cautivado por Banner, le dijo una pequeña mentira. Afirmó ser un director de cine dispuesto a rodar su primera película. Esta pequeña farsa nació de un profundo enamoramiento. Estaba perdidamente enamorado de ella. A pesar de este engaño inicial, su conexión floreció, consolidándolos como una de las parejas más apasionadas y emblemáticas de la época. Ambos compartían un profundo amor por el cine, y Banner rápidamente se convirtió en la musa de Fabio, inspirándolo en sus primeros esfuerzos cinematográficos. Fabio, de solo 21 años y conocido por su explosiva personalidad, contrastaba fuertemente con Banner, de 24 años, quien era intelectual y lidiaba con las secuelas emocionales de una tumultuosa relación con Sergio Renán. Su química era palpable, especialmente en El Secuestrador, donde sus escenas apasionadas dejaron una huella duradera en Fabio, quien una vez confesó que se emocionó demasiado en un momento particularmente intenso. Cuando empezaron a vivir juntos, su relación llegó a un punto de inflexión. María influyó profundamente en Fabio, presentándole la música de Vivaldi y el mundo de la literatura. A pesar de tener solo educación primaria, Fabio demostró ser un genio autodidacta, mostrando un talento intuitivo que culminaría más adelante en la película cuando emprendió su ascenso como director, con Banner a su lado. También dirigió el romance de Aniceto y la Francisca. Juntos dieron la bienvenida a 2 hijos, Luis y Leonardo, profundizando su vínculo familiar. Sin embargo, las presiones de sus exigentes vidas comenzaron a apoderarse de ellos. Mientras Fabio se sumergía en la escritura del guión de Juan Moreira, María enfrentó una devastadora crisis personal, que culminó en una sobredosis de tranquilizantes. La pareja vivía entre Montevideo y Santa Fe, y la tensión en su relación se volvió insoportable. Finalmente, decidieron separarse, dejando a Fabio profundamente afectado por las secuelas emocionales. En su dolor, recurrió a la música como salida, componiendo la conmovedora canción Ella ya me olvidó, que dedicó a María. La canción, llena de sincero anhelo, resonó en el público desde su lanzamiento en 1968, mientras Fabio atravesaba su angustia. Mientras tanto, Fabio encontró un breve consuelo con la actriz Elsa Daniel, a quien le dedicó la canción El Cid. Pero también tuvo que lidiar con su propio torbellino emocional después de su ruptura con el director Rodolfo Kuhn. En septiembre de 1967, el destino intervino cuando Fabio conoció a Carola Leighton en un café de Buenos Aires. Su conexión fue inmediata y sellaron su destino juntos esa misma noche. Carola le daría a Fabio 2 hijos más, Nicolás y María Salomé, apoyándolo durante los momentos más difíciles de su vida, incluidos los años marcados por la censura y la opresión política. Tras el fin de la dictadura militar, Fabio regresó triunfalmente al cine con Gatica, El Mono, 1990, que hoy es considerada su obra maestra. Aunque ocasionalmente actuaba como cantante, prefería la soledad de su casa, a la que llamaba su búnker, en la calle Pastor,
En 1993, se casó con Carola en una sencilla ceremonia civil, rodeado de sus hijos. Mientras tanto, Banner enfrentó sus propias luchas. Su carrera experimentó importantes altibajos, salpicados de romances fallidos. Aunque intentó mantener su posición en el cine y la televisión, nunca recuperó el impulso de sus primeros éxitos, ni igualó la trayectoria profesional de su hermana, Norma Alejandro. Con el paso de los años, la intensidad de su relación con Fabio dio paso a una conexión más tranquila y distante. Sin embargo, su divorcio marcó un punto de inflexión importante, impactando su trayectoria profesional. Para agravar sus dificultades, recibió amenazas de muerte de la IAA, un escuadrón de la muerte de extrema derecha, que lo obligaron a huir a España en 1974, donde otros argentinos, entre ellos Héctor Alterio y Luis Politi, buscaron refugio por motivos similares. Banner regresó a Argentina en 1983 y rápidamente comenzó a reconstruir su carrera, interpretando a Osvaldo Dragún. Tomó clases de actuación, canto y baile, y poco después apareció en varias películas, entre ellas en Recuperación y Darse Cuenta. En televisión obtuvo reconocimiento en series como Valeria y Alas, Poder y Pasión, incluso intentando escribir guiones que lamentablemente nunca llegaron a materializarse. La fe inquebrantable de Leonardo. Fabio. Leonardo Fabio, exalumno del cine argentino, tuvo una relación única con la fe que trascendió las creencias convencionales. Era profundamente religioso, no estaba atado por dogmas ni por las limitaciones de la tradición. Una vez comentó, Dios dictó sus películas, destacando la profunda conexión que sentía entre su espiritualidad y su arte. Para Fabio, esta inspiración divina no fue que Dios le susurrara instrucciones específicas al oído. No es que venga y me diga, toma, pon esto en 28. Es más bien cuando siento la ausencia de Dios. No puedo empezar. Prefiero distanciarme, pensar, y de repente me viene algo que no puedo explicar del todo. Para él, este momento de claridad fue como un toque de Dios. Él lo llamó inspiración divina, mientras que otros podrían etiquetarlo como una vibración nerviosa. Todo es válido, dijo, reconociendo que cada uno vive esa chispa creativa de una manera diferente. Fabio creía que aunque muchos aspiran a la grandeza como Akira Kurosawa, es Dios quien finalmente moldea nuestros caminos. Expresó, es maravilloso encontrar a alguien con talento, pero es aún más gratificante encontrar a alguien que elige un camino que acompaña la vida. A menudo se abstuvo de criticar las películas de sus colegas, diciendo que cada uno vuela tan lejos como sus alas se lo permiten. Fue especialmente crítico con aquellos que, a pesar de haber elegido la vocación equivocada, se aferraban a ella obstinadamente. No hay nada más frustrante que una persona testaruda que ha elegido mal su vocación. Vio el arte como una forma sagrada de creación, un reflejo de lo divino. El arte es quizás la forma más cercana a Dios porque es creación cuando es pura. Reflexionó. Para Fabio, la búsqueda de Dios era similar a la búsqueda de la verdad artística. Es como un misterio. Buscar a Dios como si estuviera en todas partes, sin distinción entre una cosa y otra, explicó. Reconoció que esta búsqueda era el viaje de su vida, uno que nunca estaría completo. Hablo de buscar a Dios con la razón, pero puedes perderla antes de encontrarla, reflexionó. A medida que crecía, Fabio adquirió una nueva perspectiva de la vida. A menudo se encontraba observando grupos de niños y se daba cuenta de que a mí me parecían más niños. Por supuesto que me hago mayor y se ven más pequeños. Este cambio de perspectiva le trajo alegría. Comentó, qué lindos son. Griten como cachorritos. Fabio también tenía un profundo deseo de conexión y compasión. Cuando le preguntaron si hablaba con Dios o si buscaba algo de él, respondió, si hay algo que le pido a Dios es amar aún más a las personas, a aquellas que no tienen posibilidad de ser escuchadas. Su enfoque de la vida estaba profundamente arraigado en el amor, que reconocía que no siempre era fácil. El amor siempre me ha costado muchas lágrimas, confesó. Mientras reflexionaba sobre la muerte, Fabio hizo una pregunta conmovedora.
¿La muerte también es una cuestión de amor? ¿Si es así? ¿Por qué le tenemos miedo? No tenía miedo de la muerte misma, entendiendo que era parte del ciclo natural de la vida. En la historia de la humanidad y de la tierra hay más muertos que vivos. La muerte no me asusta en absoluto, dijo. En cambio, temía la humillación del dolor, reconociendo con qué facilidad el dolor podía conducir a la traición. Se puede llegar a la traición por el dolor, señaló. Fabio reconoció que la tentación es una parte inherente de la experiencia humana. Dependiendo de cómo manejes un evento en tu conciencia, puede acercarte a Dios o alejarte, explicó. Creía que todo el mundo enfrenta tentaciones y que la verdadera prueba del carácter radica en cómo uno responde a ellas. No somos ángeles, nos recordó, reconociendo las complejidades de la naturaleza humana. En sus contemplaciones, Fabio veía a Dios como un misterio lleno de amor. Fue verificado por él que Dios amaba genuinamente, porque sin eso no hubiera sido concebible una obra de esta magnitud. Considerando que el amor y la religión eran misterios indisolublemente ligados, Fabio se encontró reflexionando sobre el tema. Ante Dios, ¿qué es primero? El amor. Leonardo Fabio mostró una fe inquebrantable en cada faceta de su vida. Descubrió a Dios en el mundo del arte, en el amor y en la compleja red de la experiencia humana. El viaje que ha realizado es una demostración de la fuerza de la fe y la perseverancia necesaria para encontrar un propósito en un mundo lleno de dificultades. La lucha que Leonardo Fabio termina superando durante varios años. El conocido artista Leonardo Fabio libró una tenaz lucha contra una terrible enfermedad que poco a poco debilitó su salud. A pesar de que había sido ingresado en el hospital numerosas veces en los meses previos a su fallecimiento, la información que le brindaron sus médicos aún era limitada y a veces ambigua, lo que dejó a sus seguidores y seres queridos hambrientos de saber sobre su salud. La polineuritis por melanoma es un trastorno que frecuentemente se asocia con la hepatitis C crónica, y en un principio hubo rumores de que Fabio padecía esta dolencia. Algunas fuentes afirmaron que se trataba realmente de hepatitis B, mientras que otras afirmaron que padecía una enfermedad nerviosa. Por el contrario, el rumor que persistió más tiempo decía que el diagnóstico mucho más grave era el cáncer. La polineuritis es un trastorno que afecta a los músculos y provoca una pérdida progresiva de sensación. Fabio dijo que padeció esta dolencia personalmente. A pesar de las dificultades que tuvo en su vida física, nunca perdió su actitud positiva y dejó claro en sus comentarios que era resistente. Érase una vez exclamó, «Sería un dolor si me doliera el alma». Afortunadamente, no ha sufrido ningún daño, lo que es un testimonio de su fortaleza inquebrantable, incluso cuando su cuerpo comenzó a fallarle. Debido a que el centro médico no reveló información sobre el estado de Fabio, sus seguidores se preocuparon aún más por su estadía en el sanatorio Ancorena. En caso de que hubiera algún indicio de progreso, el médico del director simplemente enviaba actualizaciones, lo que se convirtió en un hecho cada vez más inusual. El notable deterioro de la salud de Fabio que se produjo durante el último año de su vida hizo que muchas personas se preocuparan de que pudiera estar sufriendo una forma grave de cáncer, una enfermedad que finalmente no pudo vencer. A pesar de que Fabio estaba luchando contra su enfermedad, frecuentemente usaba un pañuelo en la cabeza para ocultar su calvicie. Esta práctica contribuyó a las conjeturas desenfrenadas sobre la gravedad de su condición. Aunque muchas personas tenían la impresión de que estaba luchando contra el cáncer, la realidad era que sufría principalmente de hepatitis C crónica. Sus seguidores lamentaron la pérdida de un artista maravilloso que había aportado tanta belleza al mundo a través de sus películas y música. Y esta revelación solo sirvió para intensificar la miseria que ya existía en su posición. Buenos Aires, Argentina fue el lugar donde el melodioso vocalista, cuidadoso camarógrafo y apasionado narrador falleció el 5 de noviembre de 2012, debido a una neumonía. Tenía 74 años. El fallecimiento de este artista marcó el cierre de un capítulo importante en la historia del cine argentino.
Dejó un legado artístico que tuvo un profundo impacto tanto en sus admiradores como en sus compañeros artistas. También sufriendo, falleció su hijo. Existía una fuerte conexión entre la vida de Pedro Leonardo Jurado, hijo de Leonardo Fabio, y el legado que dejó. Pedro, quien nació como resultado del matrimonio de Fabio con la actriz María Banner, cargó con la brillantez creativa de su padre mientras él creaba su propia carrera en el campo del entretenimiento. A medida que avanzamos en las dificultades de Fabio, que incluyen la profunda pérdida de su propio padre, nos unimos a la vida de Pedro, quien, a pesar de la sombra proyectada por el gran legado de su padre, se esforzó por construir su identidad en el mundo de la música y el cine. Pedro se convirtió en una figura reconocida en la industria musical argentina durante la década de 1980. Integró el sello Microfón y grabó canciones románticas en esa época. Varias de sus canciones, como Un sábado más, La balada que empieza y Me enamoro de ti, se han convertido en clásicos de la radio y la televisión, demostrando su brillantez y personalidad. Tanto su carrera musical como actoral se encontraban en sus primeras etapas, y tuvo papeles en películas como Bodas de Cristal, Las vacaciones del amor, Abierto día y noche, en Ciudad oculta. Su carrera musical siguió creciendo. Además de eso, Pedro ha aparecido en varios otros programas de televisión, lo que es una prueba más de su flexibilidad como artista. Sin embargo, cuando Pedro luchó en la Guerra de Malvinas en 1982, su vida dio un giro más negativo que antes. Las experiencias desgarradoras que vivió durante la guerra dejaron una huella permanente en él. Según indicó en el sitio Leonardo Fabio Colombia Fan Club, el estado depresivo y las experiencias traumáticas que atravesó lo llevaron por un camino peligroso donde sufrió con el uso de sustancias. Pedro persistió a pesar de estos obstáculos. Terminó sus estudios y ejerció la profesión de abogado mientras se esforzaba por continuar con sus ambiciones creativas. Pedro concedió una sincera entrevista en el extraño programa, conducido por Anabela Ascar y transmitido por Crónica TV el 20 de agosto de 2013. En esta entrevista, habló de su camino, dando luz sobre los desafíos que encontró y las elecciones que definieron su vida. Su narrativa conmovió a un gran número de personas porque sacó a la luz la intrincada relación que existe entre los desafíos personales y la búsqueda de la pasión. Afortunadamente, Pedro Leonardo Guri partió repentinamente en marzo de 2023, dejando un legado que se caracterizó por la inventiva y la tenacidad. Las personas que tuvieron la suerte de conocerlo a lo largo de su vida, incluidos amigos de la infancia y otros artistas, lo recuerdan con cariño. Mientras Pedro reflexiona sobre su viaje, queda claro que su vida no solo fue moldeada por el impacto de su padre, sino también por sus propias luchas, victorias y el espíritu invencible que lo llevó hasta el final de su viaje. La narración de su vida sirve como un poderoso recordatorio de las dificultades que muchas personas encuentran al recorrer sus caminos, así como de la influencia duradera que los vínculos familiares tienen en la construcción de la identidad de un individuo. Una escultura que rinde homenaje a la herencia de Leonardo Fabio. En el año 2023 se erigió una colosal escultura en el barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires, Argentina. La escultura fue un homenaje al legado de Leonardo Fabio y estuvo flanqueada por sus musas, cineastas, músicos y dignatarios, como el ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, y el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, se reunieron para conmemorar este notable monumento que se eleva a 4,8 metros de altura. La donación la realizó la Asociación General de Realizadores de Cine y Audiovisuales. El escultor y director audiovisual Eric Davidson es el responsable de la creación de esta pieza, que encarna a la perfección la profunda relación de Fabio con el mundo del cine y la música. La estatua fue inaugurada en medio de una ligera lluvia y atrajo a una gran reunión de admiradores que,
se habían reunido para rendir homenaje al legendario cineasta en el 10º aniversario de su fallecimiento. El ministro Bauer se dirigió a Fabio como un hombre de carácter excepcional, subrayando su tenacidad durante la época de la dictadura militar y destacando el hecho de que sus películas y canciones siguen resonando en las generaciones actuales. Un testimonio de la influencia duradera de Fabio. La exhibición inmersiva dedicada a Fabio y ubicada en el Centro Cultural Kirchner fue otra cosa que mencionó. Fabio fue elogiado por Enrique Avogadro como uno de los representantes más significativos de la cultura nacional. También mencionó el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires como una manifestación del legado de Fabio. Entre los presentes en el evento estuvieron Eduardo Pinto, cineasta, Pablo Conde, director de programación del Festival de Mar del Plata, y Nicolás, hijo de Fabio. Expresó sus sentimientos sobre la estatua diciendo, «Realmente tiene el espíritu de mi padre». Habló sobre su reacción emocional ante la estatua. El proceso creativo de Fabio fue comparado con el de un panadero amasando pan, y expresó respeto por la imagen de su padre en la escultura. También mencionó que una musa le susurró inspiración al oído de Fabio. En el cruce de las avenidas Vera y Corrientes es donde encontrarás la estatua de Fabio. Lo representa con un pañuelo tradicional, una guitarra al hombro y un megáfono en la mano. Eric Davidson, el escultor, reveló que el concepto del monumento se le ocurrió personalmente. Reconoció que tenía una conexión profunda con Fabio, e incluso se llamó Eric Leonardo en honor al director. A la hora de modelar, Davidson buscó a los bailarines Natalia Pelayo y Hernán Piquín, quienes ya habían aparecido en la película dirigida por Fabio Aniceto en 2008. Al mismo tiempo que Piquín encarnaba a Fabio, Pelayo encarnaba a la musa, y a través de su baile, logró capturar el espíritu de su cooperación artística. Cuando Piquín reflexionó sobre el tiempo que pasó con Fabio, recordó su naturaleza amable y el respeto que mostró por cada miembro del elenco y el equipo. Dijo, pedía todo con un por favor antes de cada frase y un gracias al final. Estos sentimientos fueron reflejados por Pelayo, quien expresó su agradecimiento por las invaluables lecciones que obtuvo mientras los dos trabajaban juntos. La historia de Leonardo Fabio y su hijo es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, incluso para aquellos que parecen más grandes que la vida. ¿Cuáles son tus recuerdos de la obra de Leonardo Fabio? Háganos saber en los comentarios y no olvide suscribirse para recibir más historias sobre las leyendas que continúan inspirando.